¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en esta nueva edición de los INRIA Talks, esta organizada por nuestro querido Francisco Altimira, en este caso. Eh, bueno, voy a primero hacer yo la presentación y después pasarle el batón para que él continúe con el resto de la coordinación de la charla. Y tenemos un invitado de lujo, Héctor Allende Sí. Héctor, ingeniero civil informático, formado en la Universidad Federico Santa María, ha sido profesor también de la Católica de Valparaíso, y ahora es investigador, se dice, del Fraunhofer IAIS en Alemania. Tiene además una amplia experiencia en el área también de startups, dirección de investigación y todo esto. Y nos va a dar una charla, un tema muy pertinente e interesante relacionado con los LLM y su uso y todas estas cosas. Entonces, quería ser ante todo lo más breve posible para dar la mayor cantidad de espacio a nuestro invitado, que espero que sea la primera invitación, pero la primera de muchas otras oportunidades. Y a su vez cederle el batón a Francisco, que va a estar coordinando el resto de la charla y todo eso. Muchas gracias, Héctor, por asentar y bueno, le cedo la palabra. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, yo solo quería comentar que las preguntas las vamos a hacer al final de la charla y pueden poner sus preguntas dentro del chat. Y también agradecerle a Héctor por el tiempo. Para nosotros es tremendo honor tenerlo acá en nuestro INRIA Talk. Y bueno, ahí te damos la palabra, Héctor, para que comience la charla. Muchas gracias, Francisco. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Eh, Como ya les comentó Francisco Luis, estoy en el grupo de Natural Language Understanding en Fraunhofer IAIS, que son uno de los setenta y tantos centros especializados de Fraunhofer, cuya tema principal es inteligencia artificial. También soy profesor de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, me pidieron dar una charla, elegí Large Language Models. Al estar en el grupo Natural Language Understanding, este es el tema que está dando que hablar ahora, el día de los últimos 2 años. Y bueno, también es un tema muy difícil de hablar en cuanto a la cantidad de trabajos, la cantidad de desarrollo científico que se está realizando en esta área. Por lo tanto, traté de resumir. Voy a contarles un poco de historia, cómo partieron estos modelos, cómo funcionan a grandes rasgos, las capacidades actuales, qué cosas se pueden hacer aparte de interactuar, ¿no es cierto?, como un chatbot, y algunas direcciones futuras de investigación. Perdón. Eh, Solamente a complementar lo que ya comentaron, llevo poco más de 15 años, 17 años de experiencia en lo que es el área de inteligencia artificial. También fui presidente de la Sociedad Chilena de Reconocimiento de Patrones y también cofundador de CITIAS, que es un centro de innovación y tecnología de inteligencia artificial para la salud. Ya donde, claro, obviamente la idea es utilizar estas técnicas para poder mejorar los procesos, tanto en hospitales, ¿no es cierto?, clínicas, para poder hacer la labor de los médicos y profesionales de la salud más fácil. Empezar un poco, me imagino que es algo que ustedes ya saben, con el boom de la inteligencia artificial generativa vino a darse, ¿no es cierto? Se dio a conocer masivamente con la introducción de ChatGPT. Esto vino a romper, ¿no es cierto?, en la prensa y se empezó a hablar mucho de la inteligencia artificial por muchos medios, medios muy importantes como Reuters, Financial Times, etc. Un poco de historia, esto partió, yo diría que con el paper Attention is All You Need, ya donde se presentaron por primera vez los mecanismos de atención. Y acá tengo una muestra de cómo este trabajo ha impactado eh, lo que es, ¿no es cierto?, el área, con la cantidad de citas que tiene este trabajo a lo largo del tiempo. Cuando se lanzó el GPT-3,
¿cierto? En las primeras, bueno, la tercera versión de estos modelos GPT, tenía alrededor un poco más de 10.000 citas, con ChatGPT ya tenía alrededor de 60.000, y a la fecha el paper tiene 127.421 citas. Es para que vean el impacto que ha tenido este trabajo en lo que es el desarrollo de esta área, esta subárea, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. Bueno, tengo estructurada la presentación de la siguiente manera. Primero vamos a hablar un poquito de los bloques fundamentales de estos modelos. Luego, brevemente de las capacidades actuales. ¿Qué cosas, como les comentaba, se pueden hacer aparte de poder interactuar con un chatbot, como un chatbot? Y luego lo que son las direcciones futuras de investigación, ¿sí? ¿Qué es lo que se está trabajando actualmente? eh, ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, los temas por los cuales se está apostando para mejorar estos modelos? La incorporación, por ejemplo, de nuevas modalidades, ¿cierto? Hacer estos modelos que sean multimodales, no solamente que sean capaces de comprender textos, sino también imágenes, audio, etcétera. Para luego terminar con un resumen. Se podría decir que los cuatro bloques fundamentales de estos modelos y de su actual éxito son estos que aparecen acá. El primero vendría siendo, ¿no es cierto?, lo que es la arquitectura Transformer, que se basa, ¿no es cierto?, en estos mecanismos de atención y ayudó a resolver problemas que tenían arquitecturas, ¿no es cierto?, anteriores, ¿sí? Temas justamente como escalabilidad, ¿no es cierto?, Eh, eh, tamaños de contexto, justamente que se perdía lo que es el proceso, ¿no es cierto?, a medida que se iban generando las salidas del modelo, se iba perdiendo un poco lo que es eh, ¿cómo se dice? La palabra que estoy buscando es, bueno, el contexto se va perdiendo, entonces al poder tener, ¿no es cierto?, este modelo con una memoria, ¿no es cierto?, de más largo plazo, se podían resolver problemas que se tenían anteriormente con modelos sequence to sequence, por ejemplo, que venían de las redes recurrentes. También otro bloque fundamental es el tipo de aprendizaje, que se le llamó Self-Supervised Learning, que permite poder generar o entrenar estos modelos con grandes cantidades de datos. Y la gracia de esto es que son datos que no tienen que estar etiquetados. Por lo tanto, son datos que se pueden obtener relativamente fácil, ¿no es cierto?, de Internet, son textos. Y esto llevó, ¿no es cierto?, al paradigma de lo que es el preentrenamiento y adaptación de estos modelos. Otro paso importante, otro bloque fundamental es el acceso, ¿no es cierto?, a cantidades masivas de datos que son como sale ahí, la benzina, ¿no es cierto?, de este proceso de preentrenamiento y la facilidad con la cual se puede obtener, pero lo que nos lleva también a otros problemas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la calidad de la data que se obtiene. Y eso les voy a contar un poco más adelante de lo que es el problema actual que tiene que ver con la confiabilidad de las respuestas a estos modelos y los problemas que conlleva eso. Y el otro bloque, ¿no es cierto? El último bloque tiene que ver con lo que es el incremento de las capacidades computacionales, ¿ya? Desde la época de Deep Learning, ¿no es cierto? Hemos empezado a utilizar GPUs para acelerar el entrenamiento. Y estos son, sin duda, algo indispensable debido a las grandes cantidades de parámetros que se tienen que ajustar en este proceso de entrenamiento. Em, para comentar un poquito cuáles eran los problemas anteriores y qué vino a resolver el mecanismo de atención, acá tenemos una arquitectura, ¿no es cierto?, sequence to sequence, que principalmente se utiliza para, por ejemplo, traducción. Se tienen dos redes recurrentes, una red codificadora y otra decodificadora, y lo que sucede, ¿no es cierto?, es que se tiene un vector oculto, ¿sí?, que se inicializa, ¿no es cierto?, aleatoriamente. Se tienen embeddings, que son vectores que representan cada uno de los tokens. Y este proceso, ¿no es cierto?, que va haciendo a medida que va recorriendo a lo largo de todos estos tokens de entrada, el codificador, y lo que va haciendo va
almacenando, ¿no es cierto?, en este vector oculto, la representación de toda la oración. Para luego, cuando tenemos toda esa representación, ¿no es cierto?, de la oración de entrada, en este vector oculto, se le introduce, ¿no es cierto?, al decodificador un token que es beginning of sentence, y este token lo que hace es como que empieza a desenrollar justamente todo lo que estaba representado en ese vector oculto para generar, ¿no es cierto?, lo que es la traducción. Ya, y obviamente eso hace uso de modelos clásicos acá para poder elegir o la probabilidad, ¿no es cierto?, para poder generar la probabilidad de cuál es la palabra más probable resultante, y eso hace que genere lo que es la oración traducida. ¿Sí? Entonces, mecanismo, ¿no es cierto?, esta arquitectura sequence-to-sequence, es uno de los predecesores de estos modelos de Transformer, que les voy a comentar un poco más adelante. ¿Sí? Se originó en este problema acá. Entonces, ¿cuáles eran los problemas? Bueno, que se tiene que representar toda la oración, ¿no es cierto?, en un solo vector. ¿Sí? Eh, ¿Cuál fue la gracia de esto, de la introducción de los mecanismos de atención? Este mecanismo se introdujo para proveer, ¿no es cierto?, al decodificador con mayor información acerca de ese input. ¿Sí? ¿Qué se hace, no es cierto? Se tiene acá un vector de contexto y lo que hace es ver cómo se relaciona, ¿no es cierto?, ese vector que tenemos, ¿no es cierto?, que se está generando, que se está utilizando para el proceso de codificación. Se toma, ¿no es cierto?, también como una entrada ponderada, las salidas, ¿no es cierto?, de los vectores ocultos del codificador, y con eso, ¿no es cierto?, se puede generar una salida, ¿no es cierto?, que sea mucho más rica en el sentido de que también recibe, o sea, también recibe información acerca de lo que es las salidas, ¿no es cierto?, intermedias de los vectores ocultos del codificador. Entonces, esto se pone en cuenta, atención, de cierta manera se refiere, bueno, a cuál de los vectores ocultos, referentes, ¿no es cierto?, que están más relacionados con las palabras que van introduciéndose acá, tiene mayor peso, ¿no es cierto?, para poder generar la salida del token traducido, o la palabra traducida. Bueno, después, bueno, se introdujo, ¿no es cierto?, lo que es en la arquitectura Transformer, que utiliza estos mecanismos de atención, y para poder, ¿no es cierto?, para poder generar también lo que se denominan embeddings contextualizados. Los embeddings son representaciones vectoriales de las palabras. Entonces tenemos acá que tenemos un token, B sub t, que está representado, ¿no es cierto?, por el embedding U sub t, que pertenece, ¿no es cierto?, a los reales y K. Esto lo que hace es aproximar una distribución condicional de la probabilidad, ¿no es cierto?, del token T más 1, dado todos los tokens anteriores. ¿Qué problema ocurre con esto? ¿Ya? Que nosotros, si tenemos tokens que pueden estar haciendo referencia a distintos conceptos con los enfoques anteriores, no se podía hacer una distinción. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué se hizo? ¿No es cierto? Fue tratar de enriquecer estos embeddings, que son las representaciones de estas palabras, de manera contextualizada. Y eso, por ejemplo, podría darse, en este caso acá, tenemos la palabra banco. Ya en inglés hace más sentido, pero voy a explicar. Eso tenemos el banco, que es la institución financiera. El Riverbank sería la primera, creo que el río se llama. Y bank también es una maniobra que hacen los aviones. ¿Sí? Entonces, si nosotros solamente tenemos una representación para la palabra bank, eh, perdemos, ¿no es cierto?, información, o sea, porque la bank se puede referir a cualquiera de estos tres conceptos, y si no tenemos una manera de contextualizarlo, ¿no es cierto?, no estamos representando de manera correcta la palabra bank, que va a cambiar obviamente su significado dependiendo del contexto. Entonces, ¿qué se hace? ¿Ya? Tenemos entonces una representación nuevamente vectorial para cada una de las palabras. ¿Sí? Tenemos el embedding para banco. Se tiene un embedding para cada palabra. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace, ¿no es cierto?, una query de HDR, ¿sí?, para incorporar información de todos los otros tokens que están en el contexto.
y pensemos el contexto como la ventana, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, toda la oración. O una ventana de tamaño fijo, ¿no es cierto?, que son las palabras que están a la izquierda y a la derecha de la palabra que estamos tratando de representar. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si se dan cuenta, si yo hago que esta representación de la palabra banco también tenga influencia con las otras palabras de la oración, si se pueden dar cuenta, la palabra money, ¿cierto? Dinero, ¿qué va a hacer? Va a enriquecer lo que es esta representación porque lo va a poner obviamente en el contexto de que esta palabra banco se refiere a la institución financiera. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno incorporar justamente estos embeddings contextuales porque mejoran el contexto, ¿no es cierto?, la representación de la palabra para una situación específica. ¿Sí? Y la gracia es que estos embeddings se pueden computar de manera paralela para todos los tokens centrales. Y esto se repite para muchas capas, lo que hace, ¿no es cierto?, que se requiera mucho poder de cómputo para poder generar estos embeddings contextuales. Acá vamos a explicar un poquito cómo funciona el cómputo de la autotensión para generar los embeddings contextualizados dentro de lo que es el trabajo de Devlin de 2018. Acá se introducen, ¿no es cierto?, tres matrices de pesos, que son la matriz de queries, de keys y values. ¿Sí? Son tres matrices, ¿no es cierto?, que son entrenables. Y lo que sucede es que el embedding, ¿no es cierto?, de esta palabra se pasa, ¿no es cierto?, se aplica una operación con las tres matrices que genera el resultado. La matriz de query hace que interactúe con las salidas de pasar las palabras vecinas por la matriz de llaves, ¿sí? Lo reparte a todas las otras palabras que están dentro del contexto. Calculan la asociación RSima de la palabra banco, se aplica una función softmax del resultado de esto, y luego, como pueden darse cuenta acá, tenemos por otro lado lo que es la matriz de values. ¿Qué va a hacer? Va a tomar esta salida de acá y va a generar, ¿no es cierto?, una interacción nuevamente, una operación entre la salida de este flujo que está acá con el de los flujos de los values, para luego cada uno de estos va a generar una salida y de alguna manera generar, ¿no es cierto?, fusionar toda esta información para llevar una representación final de lo que es la palabra banco. ¿Qué se puede hacer esto en palabras simples? Se pueden dar cuenta que esta representación no solamente es una representación propia de la palabra banco, ¿no es cierto?, como si estuviera aislada, sino que también recibe influencia de las palabras que la rodean. Y eso hace que esa representación sea mucho más rica porque en realidad lo que le da el sentido a la palabra son también las palabras que lo rodean. Entonces eso hace que se genere un embedding que sea sensible al contexto para la palabra banco. ¿Ya? Y bueno, estas matrices son diferentes y maneras complementarias de asociación. Si nosotros tomamos ese bloque fundamental, nos vamos a encontrar acá con la arquitectura Transformer, ¿ya?, que no son más que distintas capas que utilizan este mecanismo de atención. Tenemos la capa de autotensión, ¿no es cierto?, del codificador, y también tiene el mismo principio que la sequence to sequence. Tenemos una parte que es el codificador y otra parte que es el decodificador. Tenemos entonces la capa de autodetención del codificador del encoder, ya donde cada posición del encoder puede atender, ¿no es cierto?, a todas las posiciones de las capas previas del codificador, las del decodificador, que hace este proceso de masking, donde cada posición del decodificador puede, ¿cierto?, atender a lo que es las posiciones actuales y pasadas de las capas anteriores del decodificador, en este caso acá, este es el codificador, decodificador, y la atención encoder-decoder, donde cada posición en el decodificador atiende todas las posiciones en la capa más alta del codificador. Acá tenemos varias cosas que interactúan. Tenemos, ¿no es cierto?, los embeddings de entrada, tenemos un encoding posicional, ¿no es cierto?, que va a ver dónde, en qué posición, ¿no es cierto?, está el token de entrada. Tenemos capas de out, bueno, serían
capas de ajuste de tensión multicabezal, ¿sí? Que una de las gracias de esto es que se pueden hacer cómputo en paralelo. Tenemos algunas interacciones donde se hace una suma, por ejemplo, entre la señal original más el resultado de pasar por esta capa de autotensión, normalizaciones, se tienen también capas que son totalmente conectadas, y esto ocurre muchas veces. Acá esto es una sobresimplificación del proceso, y eso luego, ¿no es cierto?, se pasa de alguna manera directamente al que es el multicabezal de cross attention, que interactúa con los embeddings, ¿no es cierto?, de salida, y eso hace, ¿no es cierto?, que se tenga una capa de codificación, de cross attention, que es la interacción entre los dos, para luego generar las probabilidades que indican, ¿no es cierto?, cuál es la palabra más probable de salida, dependiendo obviamente de las palabras de entrada. ¿Sí? Bueno, el proceso de autoatención, perdón, de aprendizaje autosupervisado, permite, ¿no es cierto?, que esta tarea de entrenamiento con grandes conjuntos de datos se pueda realizar sin anotación humana, que es uno de los problemas típicos que se tenía en el Machine Learning clásico, que se tenía que tener muchos datos etiquetados para que el modelo pudiera, ¿no es cierto?, generalizar. ¿Y qué se hace para esto? Se utiliza típicamente para lo que es el preentrenamiento de los modelos. ¿Ya? Muchas veces funciona corrompiendo parte de los datos de entrada y dejando que el modelo reconstruya esa data, un denoising. El ejemplo más típico, que es en la tarea de Masked Language Modeling, donde yo enmascaro ciertas palabras del texto y lo que hago, entreno un modelo para que me infiera qué palabras son las que están enmascaradas. También hay otras cosas como que tienen que ver con predecir la palabra siguiente, predecir la oración siguiente y así. Entonces, de cierta manera es un proceso de aprendizaje en donde se agrega ruido y el modelo trata de eliminar ese ruido, ¿no es cierto?, reconstruyendo la data original. Estos ya vendrían siendo de un poco de la prehistoria de lo que tiene que ver de la inteligencia, o sea, en el DPE, ¿ya? Los primeros intentos, ¿no es cierto? O sea, los primeros intentos, no sé, se lograron muy buenos resultados. Los primeros enfoques para poder representar palabras de manera vectorial vienen de Word2Vec, de Mikolov, del 2013, ¿ya? Y que hacía era predecir la palabra central basado en el contexto. Se tenían dos maneras de hacerlo, SIBO, ¿ya? O Skipgram. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde a partir de una palabra central se trataba de predecir las palabras que rodeaban a esa palabra. Después, ¿no es cierto?, se incorporó modelos como Elmo, ya que hacía este proceso de modelamiento del lenguaje en dos sentidos, forward y backward. Después se incorporaron modelos como T5, BERT, GPT, el famoso GPT, que se aprovechaban justamente de este proceso de autoaprendizaje. Algunas de las tareas que se realizan para hacer este proceso de preentrenamiento, ¿ya? Se trata de estimar justamente lo que son los vecinos de las palabras, tratan de predecir las palabras siguientes, se enmascaran las palabras, se permutan palabras dentro del texto, ¿no es cierto?, original, y se trata de recomponer eso. Entonces hay varias maneras en donde yo puedo hacer que el modelo aprenda de esta manera autosupervisada sin tener que etiquetar esa data. Entonces, como comprenderán, hay mucha data disponible en Internet de texto. Por lo tanto, realizar este proceso era relativamente simple, empezar a darle ruido y hacer que el modelo con este proceso de autoaprendizaje pudiera recomponer eso. Y en ese proceso, ya el modelo empieza a comprender el lenguaje. ¿Ya? Y comprender lo digo bien simplificadamente, ¿ya? Pero empieza a aprender justamente sintaxis, cómo se relacionan una palabra con otra, en qué contextos se utilizan las mismas palabras, etc. ¿Cuáles serían las capacidades actuales en base a estos modelos? ¿Ya? Algunos modelos, ¿no es cierto? Estos serían modelos
si bien algunos son bastante antiguos, pero todavía se siguen utilizando. Recuerden que no todas las instituciones tienen el poder de cómputo para poder eh, hacer hosting, ¿no es cierto?, de estos modelos gigantescos que tienen billones de parámetros. Pero estos modelos, ¿no es cierto?, como Reformer, T5, BERT, XLM, GPT-2, 3, etcétera, se entrenan o preentrenan, se dice, con grandes cantidades de datos, sin anotaciones. Después de ese proceso, ¿no es cierto?, de denoising del modelo, se tiene un modelo preentrenado que tiene una cierta comprensión del lenguaje, y cuando yo quiero utilizarlo para alguna tarea en particular, yo lo puedo adaptar. Y para eso necesito nueva data, que en este caso podría ser etiquetada, y yo voy a adaptar ese modelo preentrenado para que resuelva una tarea en particular. Para tareas, por ejemplo, que se pueden resolver con esto, traducción, motores de búsqueda, preguntas y respuestas, chatbot y diálogo, detección de parafraseo, etcétera, análisis de sentimiento, etcétera. Esto también se le conoce como transfer learning, ¿cierto? Donde yo, de modelo preentrenado, generalmente se le conoce también como instruction tuning, donde yo voy a adaptar este modelo a que resuelva una tarea en específico. Ahora vamos un poquito de lo que es el contexto actual relativo a lo que es la cantidad de cómputo y data necesaria para poder traer estos modelos. Ya hay un paper muy interesante que hablan del 2020 que genera, ¿no es cierto?, esto llamado la scaling law, que tiene que ver con cómo se relaciona el número de parámetros del modelo, el esfuerzo computacional y el número de tokens de datos necesarios. ¿Sí? Algún experimento de este paper, ¿no es cierto?, muestra que algunos modelos de lenguaje actualmente, o sea, de hecho, estaban obteniendo resultados peores debido justamente a esta relación que se encontró. Por ejemplo, mostrando que algún modelo que tenía muchos parámetros, que debería ser en principio eh, mejor que modelos más pequeños, habían sido entrenados con una mayor cantidad de tokens, por lo tanto tenían mejores desempeños. ¿Ya? Em, bueno, So, una regla así bastante simple es que a medida que se aumenta el tamaño del modelo, también hay que aumentar el doble la cantidad de tokens. ¿Sí? Acá sí tenemos una estimación, ¿no es cierto?, de lo que es la cantidad de parámetros y los tokens necesarios para hacer que este modelo pueda seguir escalando. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Chinchilla, GPT-3, Gopher, Palm, muestran la cantidad de tokens que usaron, ¿no es cierto?, para poder hacer este proceso de entrenamiento. Y acá hay un ejemplo. Chinchilla, con 70 billones de parámetros y 1,4 trillones de tokens, tenía resultados comparables con Gopher, que tenía, se dan cuenta acá, Gopher tenía 4 veces la cantidad de parámetros de Chinchilla, pero tenía mucha menor cantidad de tokens y el mismo presupuesto de computación. ¿Qué pasó? Que Chinchilla eh, tenía un mejor desempeño que Gopher, a pesar que era mucho más grande el modelo, lo cual apoyaba esta, ¿no es cierto?, tesis de que hay una ley de escalamiento en donde hay que tener mucho cuidado, no basta con tener un modelo con una muy gran cantidad de parámetros, si no se tiene las datas suficientes para poder entrenar. Y acá en este caso, dio como resultado que un modelo de lenguaje más pequeño tenía mejor desempeño. Otro ejemplo, Llama, de 65 billones de parámetros con 1,4 tokens de data público, se desempeñaba mejor que Palm, que tenía 540 billones en preguntas, ¿no es cierto?, 0 shot y 64 shot. Ahí un poquito más adelante voy a explicar qué se refiere este 0 shot, 64 shot, si no lo conoce. Se tienen tres tipos de modelos de lenguaje. Se tienen los tipos codificadores, como son BERT, y se utilizan para tareas distintas. Por ejemplo, tenemos BERT, que es el caso típico del modelo encoder, y que hace predicción de tokens enmascarados. ¿Y qué pasa? Este modelo preentrenado después se puede utilizar o hacer un ajuste fino
para hacer reconocimiento de entidades nombradas, análisis de sentimientos, o sea, como para cualquier tarea de aprendizaje supervisado con texto. Mientras que los modelos de lenguaje, GPT, ¿no es cierto? Eh, lo que hacen es predecir el token siguiente, ¿sí? Hacen uso de autoatención para tokens anteriores y se pueden adaptar vía prompt. ¿Ya? Yo puedo utilizar este concepto de in-context learning para poder realizar tareas sin modificar sus pesos y funcionan bastante bien en una gran cantidad de tareas, específicamente modelos cuando ya sobrepasan una cierta cantidad de parámetros como 70 millones. Y la arquitectura Transformer como tal, ¿no es cierto?, que es una mezcla entre decodificador y decodificador, pueden hacer tareas, por ejemplo, como traducción. Y acá se utilizan mecanismos de cross-attention para los embeddings de entrada o self-attention para lo que es los tokens traducidos eh, previos. Acá tenemos un ejemplo que es el poder del in-context learning. ¿Ya? Hay varias maneras justamente, bueno, se dieron cuenta con lo que es em, em, o sea, haciendo prompting, después de tener el modelo decodificador, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que estos modelos, al ser entrenados con una cantidad tan grande de datos, yo podía justamente con estos modelos decodificadores, yo podía dar instrucciones para realizar tareas vía estos prompts de lenguaje natural. Entonces, esto permite que podamos resolver problemas con zero shot o few shot, ¿ya? Sin ningún entrenamiento adicional. Esto se le conoce como in-context learning. Okay. Zero shot podría ser, por ejemplo, eh, la oración, no sé, me gustó mucho la película, ¿qué sentimiento es? ¿Ya? Eso sería zero shot. Yo no estoy dando ningún ejemplo, y le estoy pidiendo a un modelo que me genere la salida, ¿no es cierto?, un proceso de análisis de sentimiento de la oración que le estoy proporcionando. Y few shot es cuando yo le digo, mira, la oración me gusta mucho, el fútbol es positiva, no me gusta tal personaje es negativa. ¿Cuál es el sentimiento de esta oración? Y le doy la oración. Y ahí en ese caso, por ejemplo, si le doy un ejemplo positivo o negativo, ya sería two shot. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo donde le estamos diciendo, mira, thanks es igual a merci, ¿no es cierto? Hello, bonjour, mint, other, y el resultado de GPT-3 es Luther. Entonces, en este caso, le estamos dando un free shot, una instrucción free shot, donde le estamos dando tres ejemplos y el modelo me genera, ¿no es cierto?, la salida esperada de la tarea. Acá tenemos también un proceso, por ejemplo, de análisis de sentimiento. Yo le digo, mira, this is great, es positivo, this is bad, negativo. Well, the movie was great, positivo. What a terrible show. ¿Y qué va a hacer el modelo? Usando esos tres ejemplos, me va a generar, ¿no es cierto?, la salida esperada para la tarea que estoy tratando de hacer, que es, en este caso, darle sentimiento. Acá es un poco más complejo, pero acá le estoy dando ejemplos de cosas mal escritas y después corregidas. Cuando le doy el input, ¿no es cierto?, final, ¿no es cierto?, en el prompt, la oración mal escrita, el output de esto va a ser el resultado esperado que saca del contexto de los ejemplos anteriores. ¿Sí? Entonces, en este caso también es free shot. ¿Sí? Esa sería una de las tareas que resuelve bastante bien, es el uso de in-context learning. De hecho, acá hay otra tarea específica que a todo esto se utiliza mucho acá, por lo menos en aplicaciones industriales de estos modelos. Muchas empresas están interesadas en sacarle provecho a la gran cantidad de documentación que tienen. Por lo tanto, lo que hacen es extraer información importante de los documentos que tienen, ¿ya? Y cuando uno quiere hacerlo sin tener que entrenar un modelo, sin tener que empezar a etiquetar datos, la primera, ¿no es cierto?, alternativa, dado que hemos visto que estos modelos tienen esta capacidad de zero shot o few shot, con este concepto de in-context learning, es, por ejemplo, realizar este proceso de NER.
ya que está relacionado de alguna manera con lo que es extracción de información. No necesita nada de anotación o una pequeña cantidad de anotaciones que podrían usarse para lo que es el few shot. Requiere, eso sí, definir qué entidad y algunos ejemplos. Y también uno podría usar el principio de Chain of Thought para proveer estos ejemplos. ¿Ya? Chain of Thought fue un paper donde se propuso que en el proceso de generar la respuesta, el modelo fuera explicando paso a paso, ¿no es cierto?, cómo lo iba haciendo, y ahí se dieron cuenta que los resultados de los modelos mejoraban. Bueno, algunos modelos encoder, cuando se tiene gran cantidad de datos anotados, puede tener mejor desempeño, ¿no es cierto?, que los modelos decoder, pero en el caso cuando no se tiene nada o muy poca información anotada en estos documentos, el mejor eh, caso, ¿no es cierto?, sería usar estos modelos decoder y utilizar las habilidades eh, eh, emergentes de estos modelos para hacer este proceso de la generación, ¿no es cierto?, o la detección de entidades, eh, reconocimiento de entidades nombradas, ¿no es cierto?, dentro de los textos. Acá hay, ¿no es cierto?, algunos resultados. Se pueden dar cuenta que PromptNer con GPT-4 obtiene en esta dataset de benchmark con LL, que es de NER, y es el modelo que mejor obtiene resultados, ¿no es cierto?, en comparación a otros modelos. Y acá también se puede ver cómo el tamaño del modelo, ya de hecho GPT-3, 5 y 4, o sea, estoy sobresimplificando esto, pero la mayor diferencia sería la cantidad de parámetros que tiene. Se puede ver que un modelo más grande, ¿no es cierto?, y mayor obviamente cantidad de datos con el cual fue entrenado, obtiene mejor resultado con un modelo más pequeño. ¿Sí? Acá tenemos otras tareas donde también GPT, con otros datasets de benchmark, también obtienen mucho mejores resultados que los modelos anteriores del estado del arte. Eh, bueno, también se pudieron dar cuenta de que el entrenar modelos de lenguaje con, con textos de distintas lenguas era beneficioso, ¿ya? Eh, Se empezó, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo donde podemos ver modelos bilingüales versus modelos multilingüales. En cierto momento, ¿no es cierto? Estos sobrepasan a los bilingüales. Bueno, aparte de que, bueno, se puede tener mayor cantidad de datos, ¿sí? Entrenando con mayor cantidad de lenguas. También se nos cuenta que este proceso, ¿no es cierto? Las habilidades emergentes de los modelos mejoraban cuando se entrenaba con mayor cantidad de datos, ¿sí? Eh, Algunas cosas que se decían, por ejemplo, también que los modelos no eran tan sesgados, debido a que si se entrenaba, por ejemplo, un modelo con solamente el lenguaje, o sea, con idioma inglés, esto estaba un poco más sesgado que un modelo multilingüe que incorporaba inglés y otro tipo de lenguas, ¿sí? Eh, Acá algunos ejemplos de modelos, ¿no es cierto?, donde modelos de 54 billones, utilizando mezcla de expertos, se entrenó para 202 idiomas. Se utilizó data adicional, ¿no es cierto?, sintética para idiomas que tenían una menor cantidad de texto, ¿ya? Y lo que se ocurrió acá, ¿no es cierto?, se generó algunos benchmarks, que se pueden ver acá, en donde muestra que estos modelos multilingüales tienen mejor desempeño que modelos que son monolingüales o también bilingüales. Acá tenemos una tabla comparativa entre GPT-4, PAM2, ya ahora estamos con GPT-4 Omni. Una de las desventajas, obviamente, de estos modelos que son closed source es que muchas veces algunas de las configuraciones de estos modelos son rumores, ¿ya? Pero acá algo de cierto tiene esto, ¿no es cierto? Es una estimación bastante, yo diría, cercana a la realidad, que, por ejemplo, la cantidad de parámetros, se dice que el rumor que GPT-4 tiene 1800 billones ya de parámetros, y utiliza un modelo que es Mixture of Experts, que es un modelo de asamblado, donde son 16 expertos y cada uno tiene 111 billones. PAM2 de Google tiene 340 billones. Se tiene una estimación de la cantidad de texto que se utilizó para preentrenar estos modelos, en este caso GPT-4 13 trillones y PAM2 3,6 trillones de tokens.
las capacidades multimodales. Multimodales, ¿no es cierto? Recuerden, refería a eh, distintas modalidades de datos, ya sea texto, visión, audio, etcétera, qué tan buenos son en distintos idiomas, ¿sí? En este caso, el 24, el 25, PAN2 era más multilingüe, y la cantidad de tokens máxima, ¿no es cierto?, que permitía como entrada el modelo. Ya esto con, perdón, GPT-4 Omni ya cambió. De hecho, no sé si se fijan ustedes en eso, está del orden ya de los 128.000 tokens de entrada, lo que permite que nosotros podamos introducir grandes cantidades de texto en el input. Lo que han mejorado, ¿no es cierto? Es la cantidad de texto que permite, ¿no es cierto?, entregar el modelo como entrada. Eh, Algunos benchmark que son sumamente importantes para poder evaluar el desempeño de estos modelos. Hay que tener una manera de comparar. Ya recuerden que esto a esta altura ya es la nueva carrera espacial, ¿no es cierto?, de las grandes empresas. ¿Quién es la empresa que logra dominar en el tema de estos modelos de lenguaje? Se tenían algunos benchmarks que se utilizaban en tareas previas, ¿no es cierto? Las primeras versiones de LLM, que son Glue y Superglue, pero se dieron cuenta que eran muy simples, ¿ya? Y estaban dando resultados muy buenos. Por lo tanto, se propuso una nueva, un conjunto de datos de benchmark, que es esta de acá, MMLU, que incluye 57 tareas, que incluyen, ¿no es cierto?, desde matemática, ¿no es cierto?, educación básica, de historia de Estados Unidos, ciencia de la computación, leyes, microeconomía, etcétera. Emula lo que son los exámenes humanos, ¿ya? Es para probar justamente lo que es la capacidad de los modelos zero shot o few shot. Algunos datos, ¿no es cierto? En promedio, el humano, ¿no es cierto? Promedio tiene una accuracy 35%, los expertos alcanzan 89,8%, y los modelos han ido mejorando esto sustancialmente. Ya acá tenemos, ¿no es cierto?, algunos de los resultados de GPT-3, pero acá ya tenemos los resultados, ¿no es cierto?, de modelos ya más modernos. Y de hecho, se dan cuenta acá GPT-4, ya el año pasado, obtenía un puntaje muy cercano al humano experto, 86,4 en MLU 5 Shot, ¿sí? Lo cual muestra el gran, ¿no es cierto?, salto que están dando, ¿no es cierto?, estos modelos a medida que crecen en tamaño, crecen en la cantidad de datos que utilizan, etcétera. Acá tenemos también otros benchmarks que tienen que ver también con la comparación entre BART y GPT-4. Y acá podemos dar cuenta que GPT-4 actualmente es el modelo que domina. ¿Ya? Hay algunos modelos que han ido saliendo, que en algunas tareas se desempeñan mejor que los modelos GPT, pero yo diría que en mayoría de modelos funciona mejor GPT. Algunas tareas que se pueden hacer, ya esto se conoce como downstream task. Se pueden clasificar documentos con in-context learning, ¿ya? Clasificación que se tiene, ¿no es cierto? Se tiene un conjunto de datos de entrenamiento, se aprende un modelo y ese modelo, ¿no es cierto? Se le da, ¿no es cierto?, el dataset de test y genera la salida. Yo puedo realizar ahora esto, se puede realizar con nuestros modelos de lenguaje grande, eh, tan simplemente como darle algunos ejemplos, descripción de lo que queremos hacer, clasificar, por ejemplo, documentos en positivo o negativo, no sé, encontrar justamente qué otra cosa puede ser, bueno, análisis de sentimiento, detección de autoría, etcétera. Se pueden hacer tareas, hay muchas tareas que se pueden resolver con clasificación de documentos. Y estos modelos ya están obteniendo resultados muy, muy buenos. Y con modelos que no fueron específicamente entrenados para eso, sino que utilizan las habilidades emergentes. También se pueden resolver tareas como sumarización. Acá un paper bastante conocido que es el Chain of Density, ya que en base a este prompt, lo que hace es empieza a construir, se le pide que genere 5 resúmenes con niveles de condensación mayor en cada uno de estos,
¿ya? Y lo que hace justamente es empezar a observar, a reconocer las entidades importantes del texto, y en base a esas entidades importantes genera un texto de salida que muchas veces es de muy buena calidad. Ya hay, obviamente, esto ya salió el año pasado, hay mucha investigación de por medio, así que han ido mejorando justamente estos modelos. Pero acá tenemos, ¿no es cierto?, un resultado de cómo ha funcionado esto con este prompt en específico, que es el prompt de Chain of Density, y cómo, ¿no es cierto?, incluso ha llegado a obtener resultados que son comparables a los del humano. Perdón. Otra tendencia actual es, ¿qué pasa cuando yo no tengo un acceso a data etiquetada? ¿Ya? O no tengo, o no tengo acceso a humanos que me pueden evaluar justamente un modelo o una tarea en particular. Se ha dado, ¿no es cierto? Eso da pie a que se esté utilizando ahora modelos de lenguaje como jueces. Por ejemplo, acá se evalúa el desempeño de dos modelos. Acá, si no me equivoco, era Lama y eh, Palm, si no me equivoco. Y se puede dar cuenta acá que se está utilizando en la comunidad a modelos, en este caso GPT, que evalúe la calidad de la respuesta de otros modelos de lenguaje. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer entonces si no tengo acceso a etiquetada o evolución humana? La siguiente mejor cosa es utilizar estos modelos para evaluar otros modelos de lenguaje. Bueno, si bien esto solamente es algo que ha dado, como se dice, ¿no es cierto?, que ha sido algo eh, sorprendente cómo ha podido resolver tareas, ¿no es cierto?, con este proceso en Context Learning. Pero esto también ha dado pie a otras cosas que tienen que ver con algunas prácticas de investigación que son cuestionables. Las tres principales son contaminación, cherry picking y misreporting. Contaminación, muchas veces las empresas no lo reportan, pero utilizan dentro de sus datos de entrenamiento partes de los conjuntos de test con los cuales se evalúan después. Entonces sería el famoso data leakage del Machine Learning clásico. Se puede hacer contaminación de prompt, etcétera. Cherry picking es justamente dejar tu propuesta o tu modelo, ¿no es cierto?, lo mejor parado posible. eh, y que se hace justamente es tratar de bajarle el desempeño quizás a los modelos que estás usando como baseline. eh, Justamente elegir justamente el aspecto donde resalta más tu modelo. Y misreporting es cuando se están haciendo, eh, eh, se están reportando cosas que en realidad son incorrectas. Ya como que el modelo tiene alguna habilidad general, ¿no es cierto?, a partir de un conjunto de datos pequeño, ¿no es cierto?, de prueba, y uno dice, no, por ejemplo, resolvió un conjunto de datos de matemática que el modelo tiene un desempeño espectacular en razonamiento matemático. También lleva a ese tipo de problemas. Algunas cosas que se están haciendo, ya, y ahí me estoy dando cuenta que me tomó más tiempo el presupuestado, es cambiar los mecanismos de atención. Ya acá tenemos algunos ejemplos. Atención aleatoria, local attention, global attention, big bird attention. Son ya del año 2021, pero todavía se sigue trabajando en lo que es el, el proceso, ¿no es cierto?, de atención, que como se pueden dar cuenta son los mecanismos principales. También se han generado, ¿no es cierto?, propuestas para mejorar lo que es la interacción o el cómputo entre lo que son esas famosas tres matrices, ¿no es cierto?, Transformer que le había comentado, el query, key y vector. Se trata de mejorar eso justamente con este caso, por ejemplo, un limit former que permite, ¿no es cierto?, tener tokens ilimitados de entrada. También se están proponiendo y trabajando en arquitecturas alternativas. Tajana Hierarchy y los Retentive Networks son, diría, no son, o sea, obviamente son arquitecturas alternativas a los Transformers, ¿ya? Que bueno, la idea de estas alternativas es que pueden ser más óptimas en el sentido de cómputo, no sé, contextos más largos, cada uno tiene su propia inspiración, pero hay que estar atento porque, claro, Transformer ha dado que hablar en el último tiempo, pero hay gente trabajando en arquitecturas que son alternativas.
También se está trabajando en cómo poder optimizar el proceso de entrenamiento. Ya tenemos el caso de las técnicas de Parameter Efficient Training, como LoRa y ReLoRa. Lo que hacen, ¿no es cierto?, es justamente hacer este ajuste fino, ¿ya?, de los modelos, por ejemplo, con un Instruction Tuning, de una manera mucho más óptima. Y para eso utilizan técnicas, ¿no es cierto?, algebraicas para poder proyectar la matriz de peso en un espacio de menor dimensionalidad, hacer la optimización ahí, después devolverlo al espacio original. Tenemos distintas versiones de LoRa, ¿ya? Eh, y que hacen este proceso, ¿no es cierto?, de preentrenamiento también más fácil. Está QLoRa, que es una versión cuantizada de LoRa, etcétera. Eh, También se dieron cuenta en el último tiempo de que se podía mejorar el desempeño de estos modelos con la utilización de data de mejor calidad, ¿ya? La data de mejor calidad en este caso son de textbooks, ¿no es cierto?, de libros, y se dieron cuenta que los modelos mejoraban al hacer uso de estos datos, de conjuntos de datos que tienen mejor calidad, dado que lo que hacen generalmente las empresas es hacer scrapping de muchos sitios web, lo cual scrapean de foros, de sitios, de redes sociales, etcétera. Por lo tanto, la calidad de ese texto que se genera no es muy buena, ¿ya? Entonces nos cuenta que, preocupándose de la calidad del texto, se podían mejorar los resultados de los modelos. Otra tendencia actual, de hecho estamos trabajando harto acá en Fraunhofer, es el uso de herramientas, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas actuales de los modelos? Es que eh, muchas veces, ¿no es cierto?, o alucinan, tienen información desactualizada, porque se entrenó con data hasta cierto punto. De hecho, la información o el conocimiento del modelo está almacenado en sus parámetros. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre algo nuevo sin tener que reentrenarlo? La idea acá es que se están entrenando modelos que sean capaces de aprender a llamar APIs ya externas. Por ejemplo, el Draco Toolformer, que fue el año pasado, pero se presentó en noviembre, en Archive se presentó a principio de año, pero se presentó en NeurIPS, que es la conferencia más importante de esta área, en noviembre. Es un modelo, ¿no es cierto?, que utiliza un modelo de lenguaje. Se le enseña a este modelo de lenguaje a saber cuándo y qué API llamar en qué caso. Se usaron estas 5 APIs, por ejemplo, calculadora, calendario, preguntas y respuestas, Wikipedia Search y Machine Translation. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, acá, The New England Journal of Medicine is Registered Trademark of, ¿ya? ¿Qué se hace? Se dice, mira, tú, cuando te aparezca algo así, aprende a llamar la API de preguntas y respuestas, ¿sí? O la calculadora, en este caso, en vez de tener que utilizar, ¿no es cierto?, los pesos, ¿no es cierto?, del modelo interno para hacer el cálculo, se utiliza una API. ¿Qué pasa con esto? Se pueden utilizar modelos más pequeños, son más optimizados y para estas tareas específicas se conecta lo que es el conocimiento adquirido en el preentrenamiento más las capacidades. Y se nos cuenta que este modelo, para modelos de tamaño similar, mejoraba bastante, ¿ya? Y de hecho, GPT, ¿no es cierto?, ya utiliza esto, ya no se han dado cuenta. Y lo otro sería Retrieval Augmented Generation, que también es una manera de resolver algunos de los problemas actuales, que hay gaps, ¿no es cierto?, de conocimiento de un dominio específico, ¿ya? Porque recuerden, los modelos se entrenan con datos hasta cierto tiempo. Hay ciertos aspectos, por ejemplo, ciertos dominios que no conoce. Y hay problemas también de factualidad y de alucinación. ¿Qué ocurre con esto, no es cierto? Que se utiliza un principio que tiene que ver con el uso de recuperación de información. Y en palabras simples, lo que se hace, ¿no es cierto?, es que se hace, ¿no es cierto?, una query, se le pide resolver una pregunta. Esa query se representa de una manera vectorial. Esa representación vectorial se va a ver en una base de documentos que se tiene, que también están representados vectorialmente. Se ve cuáles son los documentos que mayor relación tienen con esa query, y esos documentos se agregan al contexto de la LLM y
uno puede resolver la pregunta de mejor manera porque la pregunta se responde con texto, igual que la redundancia textual, documentos textuales, ¿no es cierto?, que contienen la información. Y eso hace que se mejore la calidad de la respuesta. ¿Ya? Hay distintas maneras de hacer RAG, está Graph, RAG ahora, RAG avanzado, Graph modular, ¿no es cierto?, donde yo puedo empezar a generar, ¿no es cierto?, distintas variaciones de este proceso general, pero el principio es ese. Yo, a priori, voy a buscar una base de documentos de conocimiento, obtengo esos documentos de vuelta, los agrego al contexto y con eso mejoro lo que es la tarea. ¿Ya? Algunos otros aspectos importantes de investigación, incorporación de multimodalidad de los modelos. Ya se tienen lo que son las capas, ¿no es cierto?, el cross attention para poder relacionar bimodalidades, por ejemplo. También capas de adaptación que hacen que yo pueda llevar en las representaciones de las distintas modalidades a un espacio unificado, donde en ese espacio unificado, ¿no es cierto?, tengan relación agentes que están potenciados por estos modelos de lenguaje, compresión de modelos, ¿ya? Cómo yo puedo comprimir un modelo, pero manteniendo las habilidades emergentes que tiene. Otras técnicas de fine-tuning de parámetros eficientes, arquitecturas distintas que tienen que ver con Mixture of Experts, ya de hecho, bueno, Mixture of Experts es un modelo de los 80 ensamblado, pero que lo hizo famoso, o sea, lo volvió a reflotar, en este caso Mixtral, que es de Mistral, que es una empresa francesa, ¿no es cierto?, que desarrolla estos modelos open source. Aspectos de confiabilidad, ¿no es cierto? Trustworthiness, reliability, confiabilidad y, bueno, la traducción pero se entiende, ¿no es cierto? Que sean confiables la salida de los modelos. Y eso se puede hacer ya sea con RAG, se puede hacer con Toolformer, con ToolLearn, etc. ¿Ya? Como resumen, ya los modelos de lenguaje grande tienen un potencial disruptivo. Los bloques fundamentales son el aprendizaje autosupervisado, la arquitectura Transformer y la gran cantidad de datos y cómputo. Uno puede tokenizar, ¿no es cierto? Bueno, vía este proceso de tokenización y generación de embedding, estos modelos, ¿no es cierto?, se pueden aplicar a varios tipos de modalidades, ¿no es cierto? Imágenes, video, eh, habla, ¿no es cierto? Datos de ADN, etcétera. El desempeño crece con el número de parámetros, datos de tratamiento y cómputo, ¿ya? Modelos encoders y decoders se benefician de prompting. Se están haciendo, ¿no es cierto?, modelos chatbots basados obviamente en estos modelos de lenguaje para utilizar su poder de razonamiento. Y se obtienen resultados impresionantes en lo que tiene que ver a aplicaciones downstream, ¿ya? Como clasificación de documentos, análisis de sentimientos. Por ejemplo, también he visto trabajos que tienen que ver con eh, en base a un documento médico, detéctame cuáles son las posibles causas, por ejemplo, te detecta evidencia en un documento y los temas que están o sea, actualmente, ¿no es cierto?, desarrollándose son alternativas a los mecanismos de atención y la arquitectura de Transformers, como tener métodos eficientes de entrenamiento y cómo asegurarse de obtener datasets de buena calidad para poder entrenar modelos de mejor manera. Muchas gracias por su atención y mil disculpas, Francisco, yo tenía presupuestado hablar menos, pero me entusiasmé. Muchas gracias a ti, Héctor. Muy buena la presentación. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, yo tengo algunas preguntas mientras los asistentes ponen sus preguntas en el chat. Quería pedirte si podías comentar un poco respecto al proyecto OpenGPTX que estás desarrollando en conjunto con Fraunhofer y AIS. Si puedes ponerlo un poquito en el contexto de este mapa que ponías de los diferentes modelos que se han generado, ¿en qué parte de este mapa quedaría este proyecto? Ya, bueno, una de las cosas justamente que les empezó a preocupar acá en Europa era que estaban quedando un poco atrás en lo que es esta carrera de modelo. Bueno, de hecho que le llevan las empresas grandes en realidad, que son las que tienen recursos. Bueno, este proyecto nació justamente en la generación de un modelo open source que sea open source completo, en el sentido que, porque hay unos modelos que dicen ser open source, como Mixtral, como Llama, en donde las empresas te ofrecen
sea, te dejan a disposición la matriz de pesos, ¿ya? Para que tú lo puedas utilizar, le puedas hacer fine-tuning, etcétera. Pero son cerrados en el sentido que no te dicen qué datos ocuparon para hacer el preentrenamiento, ¿ya? En este caso, OpenGPTX busca hacer open source completo, o sea, poner a disposición los datos que se utilizaron, los pesos, eh, también haciendo un énfasis en lo que es un equilibrio de los idiomas, ya de hecho se hizo un equilibrio en el sentido de cantidad de textos de los 6 idiomas más importantes de Europa, ¿ya? Ya, alemán, español, francés, eh, italiano y dos más que se me dan, pero se trató de hacer que fuera también eh, equilibrado en ese aspecto. Eh, y obviamente trabajar en lo que es el proceso, ¿no es cierto?, de trabajar en en la optimización del entrenamiento de estos modelos. Ya se tomó un enfoque de ir haciendo modelos incrementales en tamaño. Se empezó con 1 billón, 7 billones y ahora se está trabajando en el de 70 billones. La idea de este modelo es como democratizar un poco el uso del LLM para todas las empresas acá en Alemania o en Europa en general. La idea es que puedan utilizar estos modelos abiertos con los fines que estimen convenientes, ¿no es cierto? Y ahora se está trabajando, obviamente, en mejorar estos modelos con, específicamente, como les comentaba, el uso de APIs que aprendan a usar herramientas que se puedan utilizar, ¿no es cierto?, en procesos que se mezclen con estos procesos de recopilación de información para mejorar la confiabilidad. Eh, o sea, hay muchos aspectos muchas veces que no se comentan en el desarrollo de estos modelos, pero que son sumamente importantes a la hora de liberar justamente un modelo que sea open source completamente. ¿Ya? Y esto es un esfuerzo de alrededor de 12 instituciones, en 3 centros de investigación, universidades, y más que nada por el poder de cómputo que se necesita. O sea, para entrenar un modelo de 70 billones pareciera poco comparado con lo que hacen las empresas, pero es mucho el poder de cómputo que se necesita. ¿Ya? Es una labor bien compleja. Pero estén atentos, si buscan OpenGPTX, debería haber una versión liberada pronto. Y la gracia de esto es que después uno los puede usar y, por ejemplo, hacer un fine-tuning para el dominio médico, para el dominio legal, para el dominio que uno quiera. Eso. Y bueno, gracias por la respuesta. Algunos de los asistentes tuvimos la oportunidad de ver tu presentación en el Congreso del Futuro. Entonces quería preguntarte respecto a lo que se está trabajando en inteligencia artificial generativa aplicado a la medicina y la salud pública, si pudieras comentar un poquito al respecto. Sí, mira, estamos trabajando también en un proyecto que se llama Smart Hospital. Eh, Se dieron cuenta bueno, unos problemas uno de los dolores, ¿no es cierto?, que se lograron detectar en lo que es los hospitales en Alemania, es que en promedio los médicos pasan llega 3 o 4 horas escribiendo los reportes finales, las cartas de salida de los pacientes, ya, el informe final. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se trató, ¿no es cierto?, de poder optimizar este proceso y lo que se está trabajando ahora ya tiene dos partes. La primera es utilizar estos modelos de lenguaje para poder extraer información importante de manera automática de los distintos informes, que pueden ser patología, radiología, etcétera. Extraer esa información importante, ya en forma estructurada, y después, ¿no es cierto?, hacer un preentrenamiento de un modelo de lenguaje grande con textos médicos para que luego yo, ese conocimiento que tiene el modelo, ¿no es cierto?, respecto al lenguaje médico, más esa data que es estructurada, que se extrajo de un cierto caso en particular, pero de un informe de radiología y patología, se puede usar para generar esa carta de salida de manera eh, semiautomática o si los resultados también de manera automática, ya donde el médico solamente tenga que revisar. Ya eso se dio cuenta, ¿no es cierto?, que eh,
tienen ciertas estructuras, ciertos patrones de estructuras similares, ¿no es cierto? Esas cartas de salida de los mails. Por lo tanto, si se puede mejorar, optimizar ese proceso, esas 4 horas que pasan el médico en escribir estas cartas de alta, ¿no es cierto? Se pueden utilizar en atender más pacientes o en eh, investigar, ¿no es cierto? Hacer investigación, etcétera. Pero es un proyecto que está a punto de terminar. Los resultados son realmente impresionantes. La calidad de esas cartas están siendo revisadas por médicos, están trabajando con hospitales y clínicas universitarias, son varias, y los resultados están siendo súper buenos, súper buenos. De hecho, los médicos están muy satisfechos con la calidad, ¿no es cierto?, de los resultados de estos modelos. Genial. También tenía una pregunta respecto al tema de la multimodalidad y la combinación de modelos de lenguaje con modelos de visión. Estuvimos revisando ahí algunos modelos, por ejemplo, el GPT-4 Visión, también un ¿Mm? modelo que se llama CLIP. Entonces quería preguntarte si podías comentar un poco respecto a eso, la mezcla entre modelos de visión computacional con procesamiento de lenguaje, cómo se combinan y si puedes comentar. Sí, mira, o sea, obviamente es súper complejo, Francisco. Voy a tratar de hacer una versión así sobresimplificada, pero eh, bueno, lo que uno trata de hacer justamente, hay distintas arquitecturas para hacerlo. Están los modelos densos, ¿no es cierto? Los modelos basados en ensamblado, pero lo que se hace generalmente, y este es el principio, es que uno tiene modelos que generan los codificadores para cada tipo de modalidad, ¿ya? Para visión, por ejemplo, por separado, para texto por separado. Y lo que se hace, ¿no es cierto?, son unas capas que se llaman adaptadoras, adapter layers, que te llevan de este espacio embedding, ¿no es cierto?, que es propio de cada tipo de modalidad, a un Unified Embedding Space, un espacio de embedding unificado, en donde justamente estos modelos pueden interactuar, ¿no es cierto?, y pueden hacerse símiles entre lo que es la parte visión y la parte texto. Ya estos modelos tipo de lenguaje que se hacen, por ejemplo, hacer captioning de imágenes, por ejemplo, o generar imágenes a partir de texto, describir escenas, etcétera. El principio es simple, pero obviamente lo que está detrás es ultra complejo porque tienes que tener muchas capas, ¿no es cierto?, adaptadoras. Muchas veces cuando se tienen problemas que son bimodales, por ejemplo, que al mismo tiempo se tiene que hacer uso de audio, por ejemplo, con imagen para un video, por ejemplo. Se tiene que tener capas de cross attention para que hagan este proceso de atención entre las distintas modalidades, pero es un proceso bien complejo, pero bastante interesante porque se siguen utilizando los modelos Transformer para eso. Ya con capas adicionales, obviamente, que son particulares de esto del proceso de multimodalidad, pero el principio de atención, el principio de estos modelos adaptadores, llevar todo a un espacio de embedding unificado, también hace sentido. O sea, tus distintos tipos de modalidades, pero lo tratas de llevar a un espacio conocido, ¿no es cierto?, que es único para distintos tipos de modalidades, para que en ese sentido puedan interactuar. Entonces, de hecho, bueno, estamos ahora postulando en Fraunhofer a un proyecto Horizon, donde ese proyecto principal foco es modelos multimodales y la incorporación de nuevas modalidades. Ya que es un proyecto de 25 millones de euros, eh, que es, obviamente hay muchos centros que están aplicando esto, pero esto da cuenta justamente que la Unión Europea está interesadísimo en poder seguir desarrollando investigación en modelos multimodales. No solamente ahora ya con modelos de lenguaje grandes, sino que en multimodalidad. Ujú. Sí. Hay una última pregunta de los asistentes. Preguntan cuáles crees que puedan ser las principales aplicaciones de los LLM a nivel empresarial, considerando limitaciones de hardware para su implementación. Buena pregunta, Esteban. Mira, bueno, yo te puedo dar la experiencia que tengo acá en el Fraunhofer. O sea, Fraunhofer es un centro de investigación aplicado. O sea, gran parte de los recursos que recibe el centro es por de aplicaciones con la empresa. Yo diría que como el 80% de los trabajos que tenemos que hacer con empresas de distinta índole
tiene que ver con extracción de información. Ya muchas de estas empresas tienen mucha cantidad de datos, ¿ya? Que la tienen ahí, ¿no es cierto? Entonces estamos realizando, por ejemplo, eh, extracción de información, ¿no es cierto?, importante de documentos que puede ayudar, ¿no es cierto?, a indexarla mejor, ¿ya? Encontrar información importante, se están haciendo cosas también con RAG, ¿ya? Por ejemplo, no sé, po, el caso legal, tenemos también la aplicación del caso legal, se tienen, bueno, se hace alguna pregunta, ¿no es cierto?, sobre tu caso, y lo que se hace, se tiene una base de datos con todo lo que son las leyes. ¿Y qué hace? Se trata de buscar justamente la respuesta, yendo a buscar en esos documentos legales, trayéndolos, ¿no es cierto?, en este proceso de recuperación de información, agregándolos al contexto y uno puede responder, ¿no es cierto?, esas preguntas legales con las fuentes, ¿no es cierto?, que hacen referencia a las leyes o ¿qué más? Bueno, el aspecto, como te decía, médico, elaboración de eh, proyectos, por ejemplo, también. Ya muchas veces se pierde mucho tiempo en postulación a proyectos. Hay empresas que están también pidiéndonos que hagamos modelos entrenados específicamente para ciertos modelos, o sea, para ciertos tipos de postulación a proyectos, para lo que es, o sea, no a liberales, sino que ahorrarles tiempo. Respecto a las limitaciones de hardware de la implementación, eh, bueno, es una buena pregunta. Bueno, nosotros generalmente, muchas de las empresas acá, y yo sé que la realidad chilena es muy distinta a la alemana, están invirtiendo fuertemente en hardware acá, ¿ya? Eh, y hay maneras de En una de poder esas de hacer ahí mismo podemos empezar a entrenar a Apex para tu debut en la charla. ¿aló? ¿Sonó? ¿Sonó algo? Sí. Bueno, y están invirtiendo mucho en lo que es hardware. Pero se está trabajando, Esteban, en modelos que son, por eso les comentaba que el proceso de compresión de modelos es algo que se está trabajando harto, porque se tiene súper claro que las limitaciones de muchas empresas medianas, incluso grandes, es por la parte de hardware, ¿ya? Eh, pero eso, o sea, se está trabajando en eso, generar modelos más chicos, pero se pueden lograr resultados bastante buenos con modelos de 70 billones, ¿ya? Por ejemplo, Lama 3 de 70 billones, si no me equivoco, sí, tiene resultados bastante buenos. Mixtral de 8 expertos de 22 billones cada uno, o sea, no son comparables con GPT, obviamente, el GPT lo supera, pero en cuanto a calidad, se pueden realizar cosas bastante interesantes. Ya tienen habilidades emergentes de todas maneras. Por lo tanto, se pueden utilizar ese modelo y para esos tipos de modelos no es algo exorbitante lo que se tiene que invertir para poder utilizar o utilizar en inferencia su modelo o hacerle algún ajuste fino para la tarea en particular. Bueno, agradezco el tiempo. Muchas gracias, Héctor, por la excelente presentación. También agradecerle a los participantes por sus preguntas y por su participación. Y bueno, los invitamos a que revisen nuestra página web en inria.cl para que puedan ver nuestras próximas charlas. Y bueno, agradecerte nuevamente, Héctor, por tu charla y por el tiempo que has dedicado a esta sesión. Muchas gracias a ti, Francisco, y a Intria por la invitación. Siempre es entretenido venir a hablar de estos temas, especialmente un tema que apasiona tanto, imagino tiene harto interés en el público. Cualquier cosa también me pueden escribir, obviamente, al correo que dejé en pantalla. Cualquier pregunta que tengan posterior, ¿no es cierto?, a la charla, se las respondo encantado también. Bueno, muchas gracias, Héctor. Ahí están dándote las gracias a estas personas en el chat y bueno, le agradecemos a todos su participación.